Los combates de tanques y vehículos blindados más grande que recuerde la historia hasta hoy tuvieron lugar en la batalla de Kursk. Ese gigantesco enfrentamiento entre la Alemania nazi y el Ejército Rojo, y que puso en el campo de batalla esos monstruos de acero que estremecían el terreno por donde se desplazaban. Fue la aplicación del plan nazi denominado Operación Ciudadela. Los historiadores recuerdan que en esos combates, librados entre el 5 y el 23 de agosto de 1943, no había lugar ni siquiera para pensar en una derrota. Estaba en juego el curso y el destino de la Segunda Guerra Mundial. Hitler presionó a su alto mando para poner en acción la Operación Ciudadela, que partiría el 15 de abril de 1943. Los alemanes contaban con sus nuevas armas, los blindados Panther y Tiger, y estos se sumaron los Panzer III y Panzer IV. Los alemanes aprovecharon la posición que en ese momento tenía el Ejército Rojo para rodearlo y destruirlo, pero la esencia de la ofensiva era asestar dos golpes simultáneos y poderosos desde el norte y desde el sur. Con una victoria en ese combate, permitiría a las tropas hitlerianas volver a amenazar Moscú. Ya habían intentado antes ocupar la capital soviética y el resultado fue para los germanos un rotundo fracaso. La batalla de Kursk tuvo como escenario el frente oriental, donde millones de soldados, miles de tanques y carros blindados, cañones y aviones se enfrentaron en el oeste de Rusia en el verano de 1943, escribiendo una de las campañas más épicas de la Gran Guerra Patria y de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas alemanas contaban con más de 900.000 efectivos, más de 10.000 piezas de artillería, morteros, 2.245 tanques y 1.781 aviones. Los soviéticos desplegaron 1.337.000 soldados. $5.300 tanques, 20.200 cañones, 920 lanzacohetes Katyusha, y 2.650 aviones. Las operaciones de ataque alemanas ya eran habituales durante el verano. Ya se había aprovechado esta temporada del año para aplicar la Operación Barbarroja, para invadir la Unión Soviética en 1941 y con la Operación Azul contra Stalingrado y el Cáucaso en 1942. Era obvio que los alemanes atacarían en el verano de 1943. La pregunta que rondaba entonces era, ¿dónde? Pero los soviéticos tenían a su favor algo que los alemanes carecían: la llamada Orquesta Roja, una red de espías soviéticos. Clave fue la actuación de Rudolf Rössler, que había logrado infiltrarse en el alto mando alemán y pudo conseguir los planes de la Operación Ciudadela, e hizo llegar una copia exacta de esta que mostraba a Kursk como el principal objetivo de los alemanes. Conociendo el plan del ejército hitleriano, el mariscal del Ejército Rojo, Georgy Zhukov, construyó alrededor de Kursk uno de los perímetros defensivos más formidables de la Segunda Guerra Mundial. En tiempo récord, y contando con cientos de miles de soldados, junto a hombres y mujeres civiles, cavaron 8 cinturones con trincheras con más de 5.000 kilómetros de largo, con la instalación de piezas de artillería, emplazamientos de ametralladoras, puestos de tirador y un campo sembrado por 400.000 minas.
El alto mando del Ejército Rojo sabía que la Operación Ciudadela se iniciaría a las 5:30 de la madrugada del 5 de julio de 1943 y conocía el plan y las posiciones de los alemanes. Por ello, los soviéticos se adelantaron y a las 2:20 de la madrugada lanzaron un potente y devastador bombardeo de la artillería y los lanzacohetes Katyusha. Totalmente tomadas por sorpresa, las tropas alemanas que estaban listas para combatir contra los soviéticos quedaron diezmadas en medio del tronar de los cañones que se mezclaban con los estallidos de los proyectiles. Los gritos y las bajas comenzaron a aumentar en forma considerable. El factor sorpresa con el que contaban los nazis ya no existía. Fue recién a las 3:30 de la mañana que los alemanes respondieron al fuego, causando muchas bajas y la destrucción de artillería del Ejército Rojo. Antes de salir el sol, los aviones de la Luftwaffe y de la Flota Aérea Roja comenzaron a combatir en lo que se llamó como la mayor batalla aérea del Frente Oriental. La gran ofensiva terrestre contra Kursk se inició a las 4 de la mañana, cuando el ejército del general nazi Walter Model inició la marcha contra el Ejército Rojo que estaba situado en el frente Briansk y el frente central. Las tropas soviéticas, protegidas en las trincheras, destruyeron muchos tanques alemanes. Solo la aparición de los blindados Tiger cambió la situación. En ambos lados, hasta 1.200 tanques y cañones autopropulsados participaron en el combate. En feroces batallas, las tropas alemanas perdieron más de 400 tanques y armas de asalto. El 12 de julio comenzó la siguiente etapa de la batalla de Kursk, la contraofensiva de las tropas soviéticas. La batalla de Prokhorovka ya estaba en los umbrales de la historia. La aldea de ese nombre era una granja estatal en medio de la estepa de Ucrania. Los historiadores dicen que quizás por capricho del destino, soviéticos y germanos eligieron esa zona para realizar ofensivas simultáneas el 12 de julio de 1943. A las 8:30 de la mañana del 12 de julio de 1943, los Panzer comenzaron su marcha sobre la llanura de Prokhorovka. Mientras que los tanques soviéticos T-34, T-10 y KB-1 hicieron lo propio. Los alemanes intentaron probar cuán fuerte era la defensa soviética y enviaron 500 tanques hacia Kursk.
pero el Ejército Rojo dejó 300 blindados fuera de combate ese mismo día. Las tropas hitlerianas siguieron atacando, aunque estaban sufriendo miles de bajas. La noche del 9 de julio, los nazis avanzaron 35 kilómetros en las líneas de defensa soviéticas. Después de sufrir varias derrotas, los germanos trataron de marchar hacia Kursk mediante tanques con tripulaciones avesadas en el combate de blindados. El mando militar soviético preparó un potente contraataque. En una gigantesca franja de terreno de varias decenas de kilómetros, se produjo una concentración de tanques, cañones autopropulsados, 700 del Ejército Rojo y casi 500 de la Alemania nazi. Los soviéticos, no obstante, tenían los tanques T-34 y cañones de 76 milímetros, suficiente para perforar el blindaje de los tanques Tiger alemanes. El Ejército Rojo avanzó con apoyo de intenso fuego de artillería y se destruyeron decenas de aviones enemigos. En el campo de batalla se observaban cuerpos de los caídos por doquier y centenares de tanques en llamas. Los nazis no quebraron las defensas soviéticas, dejaron de lado la idea de conquistar Kursk y la operación Ciudadela de Hitler fue un fracaso rotundo. El 3 de agosto, el Ejército Rojo comenzó la contraofensiva en dirección a Belgorod-Kharkov. El día 5 de agosto, las ciudades de Oriol y Belgorod fueron liberadas. Las tropas soviéticas avanzaron unos 140 kilómetros al sur y suroeste. De tal forma, tomaron una posición de gran ventaja para iniciar una ofensiva general destinada a liberar la orilla izquierda de Ucrania y acceder al Dnieper. Los informes de la Unión Soviética señalan que los nazis perdieron 30 divisiones, incluidas 7 divisiones de tanques, totalizando 1.200 unidades blindadas y de combate y 1.500 aviones. Precisa que el ejército hitleriano perdió más de 500.000 soldados. Analistas dicen que ni siquiera en la ficción se puede imaginar lo que significó esa batalla, que fue un combate con gigantes de hierro. Pasó a la posteridad y aún hasta nuestros días como los combates de blindados más grandes de la historia bélica mundial.